Ya que, bueno, habíamos terminado, se cortó la grabación y hablábamos de Sarmiento, digamos, a ver, Sí, un Rosas, poco es ver que las personas tienen sus épocas y también sus cambios, ¿no es cierto? Normales, ¿no? Y en algunos lugares ideológicos. Por ejemplo, Sarmiento tuvo una etapa muy religiosa, él venía de una familia muy religiosa. Y cuando fue gobernador de San Juan y fue instrucción pública y todo eso, mandó editar el Evangelio, la historia de Jesucristo y también la conciencia de un niño, que era una especie de una doctrina, digamos así, religiosa, ¿no es cierto? De moral, ¿no es cierto? Así que es muy importante eso. Después, no de presidente, sino después, sí, se tornó muy, digamos, muy crítico del papado de Pío IX y luego sí entró en la masonería, ¿no? O sea, como muchos de los presidentes que tuvimos desde Urquiza, el único que no fue masón fue Avellaneda, ¿no? Por todo lo demás. Y la masonería en esa época era abiertamente anticlerical, ¿no es cierto? Mm. digamos, las ironías de la historia hacen de que, digamos, por ejemplo, la historiografía del Partido Comunista, Leonardo Paz, o Aníbal Ponce, eran muy sarmientinos, porque decían que Rosas era feudal y que el capitalismo había llegado a la Argentina a través de Urquiza. Porque la batalla casi es el triunfo del capitalismo sobre el feudalismo que le representaba a Rosas. Entonces, para la revolución socialista era necesario el triunfo de Urquiza para que llegara la industria argentina. Por Pero eso ese empecé. ¿Qué? sí. No, pero esa es la consecuencia de una interpretación de la historia materialista dialéctica. Hay muchos otros factores la historiografía marxista no cuenta, no los cuenta. Entonces, viste, por eso hacen ese tipo de cosas, ¿no? Que en el fondo caen en las mismas debilidades de los otros que ellos contrajeron, ¿no es cierto? Una historia de buenos y malos, y no es así. La historia no es una historia de buenos y malos. Justo sí, acá tengo el libro Pueblo y Oligarquía de Puiggrós, que es un A libro Rodolfo Puiggrós. Está que bien, yo justamente, no lo leí, pero bueno. que digamos, que tiene una, es como, no sé, irónico, de que, digamos, digamos, hasta el revisionismo histórico que hablábamos, Ernesto Palacio, Irasusta, el padre Castellani, valoran más o tienen, digamos, una mejor valoración de los caudillos, de Pancho Ramírez, de Felipe Varela y demás, porque todavía el Partido Comunista tendría en parte del siglo XX, esos eran retardatarios del desarrollo capitalista que va a llevar a la revolución. Para que haya proletariado tiene que haber burguesía. Y ellos, como eran feudales, no permitían la llegada de la burguesía. Entonces eran retardatarios, digamos. Esa visión, el Partido Comunista condenaba a los caudillos, por Son ejemplo. visiones muy reduccionistas. Son visiones muy reduccionistas. Yo no estoy de acuerdo, digamos, ¿viste? Con con esas visiones, porque la persona humana lleva una riqueza interior y una gran abanico de temas que no son solamente las cosas económico-políticas. Entra lo religioso, entra lo que no tienen ellos, ¿no? O sea, ¿no? Lo cultural, muy importante es eso de lo cultural, ¿viste? Vos no podés decir que la ley de educación común era totalmente negativa. No, tenía un aspecto negativo y otro aspecto gracias al cual la Argentina tuvo un índice de alfabetización muy importante, más uno de los países con mayor alfabetización de América Latina en esas épocas, ¿no? Cosa que no lo tenían otros países de América, ¿no? México, Chile quizás, pero no mucho más. Cosa que justamente para a partir de lo que sucede a partir de 1943 es que es el tango. El tango se afianza en esa década del 30. El peronismo y digamos la política que vendrá después
el peronismo también tiene cosas, ya que hablamos de historia cultural, del tango, digamos, de ese nuevo género que surge en las calles de Buenos Aires, digamos, de Ruggero, Ruggerito, La Payada, digamos, la radio, el primer cine mudo, digamos, todo ese mundo que ya no es la Argentina agraria del siglo XIX, es otra cosa, digamos, Chaplin, digamos, las primeras películas en blanco y negro, digamos, ese mundo de las películas de Gardel, Carlito, toda esa cosa que ya no es la Argentina del siglo XIX. ¿Qué se puede decir de esa Argentina cultural de los 2030, bueno, hasta la llegada del peronismo? Que es la que moldea lo que viene después. Bueno, es la Argentina plural, abierta desde la inmigración, donde se va a contar con otras culturas y dentro de eso también va a aparecer las primeras generaciones, hijos de inmigrantes. Después el factor del tango, por lo menos en Buenos Aires, es importante también, pero tenemos que pensar en una Argentina más global, ¿no? Como en la década del 30 comienza también las raíces folclóricas, ¿no es cierto? Buscar en los pueblos locales de cada provincia las raíces históricas, tanto indígenas como hispánicas, ¿no es cierto? Es muy importante eso también. Después, bueno, los movimientos políticos van a ir haciendo emerger mayores derechos, en el caso entonces de la primera década del siglo XX, y después, bueno, eh, que va a tener una gran... Sí, 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 justo se había parado la grabación, sí. Sí. No, no, ahí que digamos, el surgimiento del peronismo que también es muy personalista también, y bueno, va a generar un cambio y también va a tener su crisis, ¿no? Justo estoy con que seguimos con Más Líos, que de Ramos, cuando habla del peronismo, en Revolución y Contrarrevolución, dice: 10 años después de la muerte de Irigoyen, la revolución de los coroneles restablecería su continuidad histórica. Los intereses nacionales encontrarían un defensor en el ejército. En sus filas se engendrará un nuevo caudillo. Cuando habla del porque también diciendo que ellos son, pero el golpe del 43 se hace para evitar que asuma Patrón Costa, ya que hablamos de la izquierda, digamos, lo que podemos llamar la derecha, los conservadores, los liberales, no pueden constituir un proyecto nacional que incluya a esos inmigrantes que les gusta el tango, digamos que no pueden integrar a toda la población en un proyecto político. Ese fracaso se llevará también al peronismo. Bueno, a mí me parece también que los gobiernos conservadores que siguieron después del golpe del 30, eh, moralmente también, ¿no es cierto? Había una gran corruptela, ¿no? Y eso es lo que también va a surgir y una espalda también, bueno, por eso va a surgir y Perón va a saber recoger el malestar, ¿no? Para ir construyendo su proyecto político, ¿no? Y una anécdota de Perón en el 45 que dice que estaban hablando, estaban haciendo acto de campaña y estaba el arzobispo de Carlos que se había reunido con él. Y entonces los medios empezaron a decir que de Carlos era peronista. Entonces le fueron a preguntar a Perón y Perón dijo: no, de Carlos no es peronista, Perón es de carlista, que es distinto. Y todos los que estaban alrededor se rieron. Bueno, no Que- sabía, esas salidas de Perón yo las conozco porque yo lo escuché por televisión, yo tenía 15 años cuando Perón volvió a la Argentina. Eh, Era un buen sí, vendedor, digamos, para decirlo ¿cómo, así. cómo? ¿No Que fue era un buen qué? vendedor. Decían que era muy entretenido hablar con él, que era un tipo. Era un tipo que tenía un carisma y tenía respuestas rápidas y ahora, con respecto al clero y peronistas, es cierto que cuando Perón asume el poder, va a congraciarse con una gran cantidad, digamos así, de población, dentro de las cuales están los católicos.
sobre todo él va a mantener la instrucción religiosa en las escuelas, cosa que había sido un decreto de la Revolución del 43, y luego él la va a llevar al Congreso y va a determinar una ley la cual todas las escuelas tenían que tener instrucción religiosa cristiana, ¿no? Eso hasta que Perón se enemista con la iglesia, empieza a ver en la iglesia enemigos o apátridas o contreras, como lo llamaba Evita, a los que no eran peronistas, ¿no es cierto? Pero eso generó en la iglesia una parte que asumió digamos, que era abiertamente partidaria al peronismo y otra parte que no. Y como el peronismo también se dedicó también a marcar muchas cosas, fue generando un antiperonismo, el mismo régimen peronista, no la primera presidencia, sino la segunda, fue generando una suerte de contrincantes o enemigos, se fue creando enemigos, ¿no es cierto? Perón y su entorno, ¿no? Sobre todo después de la muerte de Evita, cosa que llevó a que algunos curas que habían sido y habían adherido al peronismo, al primer peronismo, digamos, al original, después se cambiaran de opinión, ¿no? Porque Perón después se volvió en contra, ¿no? Veía enemigos por todas partes, entonces también veía que obispos eran, por ejemplo, De Carlo era abiertamente peronista, ¿no? Y algunos más. Y después había otros que no querían, no se avenían a esa especie de crecimiento en el poder de Perón que llevó entonces a esta enemistad y después ruptura, ¿no? Con el catolicismo, ¿no? Justo se dan en los últimos años del peronismo, se da la muerte de Evita, que se aplica el plan Marshall, entonces ya los productos argentinos ya no pueden llegar a Europa, entonces el IAPI entra en una crisis porque ya, digamos, los productos primarios ya no se compran en Argentina o América Latina, sino a Estados Unidos, la pelea con la iglesia, la pelea con Mercante, digamos, Perón tiene, hay tres o cuatro situaciones que se dan al mismo tiempo que de alguna manera liman la base social de un primer gobierno que había sido sencillamente extraordinario, pues desde el aguinaldo, las vacaciones pagas, el primer plan quinquenal. Derechos, claro. Sí. Esos derechos que había puesto en práctica Perón eran los mismos proyectos de leyes que las generaciones anteriores habían presentado y habían quedado dormidas en el Congreso. Las proposiciones, por ejemplo, del Círculo de Obreros, el padre Grote, después Monseñor de Andrea, y muchos otros, por ejemplo, el diputado Caferata o el Arturo Vaz, gente católica profesa que llegaba al Congreso y que llevaban estos proyectos sociales que quedaron dormidos por la irrupción así conservadora, ¿no? Que ahora bien, eso Perón lo asume y lo lleva a la práctica y eso va a traer entonces una primera presidencia de Perón bastante buena, ¿no? Ahora, él acá el tema es el mundo también. Tenemos que empezar a pensar ya antes de la Primera Guerra Mundial que el mundo se va globalizando cada vez más, se va uniendo cada vez más, se va emergiendo las urgencias que van. Entonces, eso va a traer unos compromisos internacionales, ¿no es cierto? Como pasó en la Guerra Mundial, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, Argentina, que estaba, digamos, indecisa o mantenía la neutralidad por la presión de Estados Unidos eh, y también por una especie de decir, bueno, vamos a seguir con todos los aliados. 15 días antes de la ruptura, de la caída del nazismo, de la caída de Alemania, le va a declarar la guerra a Alemania, ¿no? Es una cosa que no sé, son cosas así, viste, a los ponchazos, digamos, y hablando en argentino, ¿no? Eso habla también de la gran división que había en el grupo militar en la Argentina, ¿no? Esto que cuenta muy bien y analiza muy bien un historiador que es Robert Potash,
que habla sobre el ejército y la política argentina, ¿no? Cómo después los militares o la generación castrense eh, que, que voltea a Perón tampoco estaba unida y por eso van a ser fracasos, ¿no es cierto? Los gobiernos van a tener que emerger a volver la democracia, pero después vuelven a interrumpir, ¿no es cierto? Así que después del 30 la Argentina tiene más de 10 golpes militares, ¿no es cierto? Lo que sucede también es que después del 50, a pesar de que el segundo gobierno de Perón no fue ni de lejos parecido al primero, que no fue tan bueno y empezó a tener problemas económicos, también se pelea con mercantes, bueno, hay errores políticos que, bueno, que uno los puede asumir a pesar de tener una gran simpatía, yo en mi caso, por el gobierno de Perón, pero bueno, uno puede ser crítico del segundo gobierno, los que después, digamos, la violencia desperonizadora que vendrá después del 55, el propio Rodolfo Walsh, o por ejemplo Julio Cortázar, que eran críticos del peronismo, ven que los que sacaron al tirano son peores que el tirano. De alguna manera, hay un dicho que dice, nada cohesionó más al pueblo peronista que la Revolución Libertadora. Entonces digo, ¿hasta qué punto ese empate hegemónico, como decía Portantino, de que ni los peronistas vencen a los militares ni los militares derrotan al peronismo? Estamos como una especie de dos boxeadores que ni uno le puede ganar al otro, digamos. ¿Qué se puede decir de toda esa década del 60 que es como una así, cuando los boxeadores están abrazados, ni uno le puede ganar al otro, y como que en ese empate había gobiernos que duraban poco tiempo, digamos, de esa gran inestabilidad que es la década del 60, ¿no? Sí. No, de acuerdo, no sé, yo estudio más la vida de la iglesia en esa época, ¿no es cierto? Y pues sí, es una crisis que no va a sanarse, digamos así, ¿no? Ni con la vuelta del peronismo en el 72, o sea, el peronismo, Perón vuelve en el 72, pero ya la hostilidad eh, y la violencia, tanto en Argentina como en toda América Latina, es un garrón, ¿no es cierto? Que está muy sobre todo en el tapete, ¿no? Y esto no va a traer ningún tipo de solución, ¿no es cierto? Hablando históricamente, Perón tiene la intención de unir a los argentinos, se entrevista con los curas del tercer mundo, se entrevista con Balbín, hay una idea de hacer una fórmula Perón-Balbín de unión nacional, pero bueno, siempre surgen estos elementos particularistas y radicalizados que van a llevar, por un lado, a un peronismo que lo lo ha alentado el mismo Perón hacia una izquierda y un peronismo que va a llegar a la triple A, ¿no es cierto? Están esas dos cosas, ¿no? Y el Perón que echa a los montoneros de la Plaza de Mayo y y algunos que deciden a la clandestinidad para seguir con la violencia guerrillera, y eso no va a traer ningún tipo de paz, ¿no? La muerte de Perón va a llevar entonces a que el Estado también encuentre como... Entonces, en algunos aspectos, el golpe de Estado del 76, algunos dicen golpe cívico-militar. Bueno, y tienen razón, ¿no? La iglesia, en aquel momento, primero está Juan XXIII, que es del 58 hasta el 62, tengo entendido, Al y, 63. claro. Y después viene Pablo VI. Sobre Pablo VI, la Popular in Progressium. Recuerdo, digamos, inclusive en espacios de militancia política y demás, fue muy encumbrada en su momento en la militancia de izquierda, la militancia peronista, inclusive hasta la actualidad. Juan Grabois la nombra muchas veces, la nombra en su tesis en Derecho, la nombra, Popular in Progressium, como ¿qué se puede decir de esa encíclica, la Popular in Progressium, que digamos de alguna manera, inclusive hasta en el Mayo francés, en las proclamas del Mayo francés, se nombra la Popular in Progressium? ¿Qué se puede decir de eso? Mirá, el Concilio Vaticano II abre una perspectiva inaugurada por Juan XXIII muy novedosa, ¿no es cierto? Que es la iglesia que se compromete con el hombre en sus gozos y esperanzas y acompaña. Dentro de eso también
la figura de quien cierra el Concilio Vaticano II, porque Juan XXIII se muere en el año 63 y termina Pablo VI clausurando el concilio, un gran concilio, ¿no es cierto? En el cual, donde está esta cercanía de la Iglesia con la marcha de la historia, ¿no? De la humanidad. En ese sentido, aparece el tema, sobre todo en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, aparece el tema de la Iglesia en el mundo y la emergencia del urgente desarrollo. No puede ser que unas naciones estén más, o sea, este tema del equilibrio y todo eso, ¿no? Eso, el capitalismo salvaje, con palabras de Juan Pablo II, ni el, ni el comunismo, ¿no es cierto?, soviético y la política soviética solucionaron el tema de los desequilibrios. Por lo tanto, sigue manteniéndose la Iglesia entonces en esta doctrina social y la Populorum Progressio en ese sentido es un importante hito en este camino, ¿no es cierto? Una Populorum Progressio que va a alentar el progreso de los pueblos, ¿no? Como dice la encíclica, y va también a dar herramientas importantes. Eso, algunas tendencias políticas, no hago juicio sobre ninguna de ellas, lo van a adoptar. Por eso vos hablabas del Mayo francés, por ejemplo, y algunas en la América Latina también, ¿no? Así que va a ser importante. Ahora, eh, eh, Pablo VI es bien claro que la revolución o la conquista de los bienes universales del bienestar para todos no se conquista con una violencia armada, con una violencia revolucionaria armada. No, está bien claro eso en el mensaje que Pablo VI, cuando viene a América Latina, con motivo de la segunda conferencia del CELAM, 1967, va entonces, perdón, 68, va entonces a decir estas palabras en Medellín, ¿no? La violencia guerrillera no va a, la violencia armada, la lucha armada, no va a cambiar las cosas, es más, va a ser peor, ¿no? Así que es importante eso, la condena a la violencia, claramente, y también el aliento a buscar caminos, ¿no?, de bienestar para todos los pueblos. Por eso el tema tercer mundo, ¿no? Es decir, una línea que no sea ni comunista ni capitalista, sino que esté acorde a la justicia, a la social. amistad social, como se dice ahora, ¿no? Que digamos, lo que brinda, digamos, eso es, eh, digamos, la idea. Digamos, los Estados Unidos, cuando se quedan con su parte del mundo, clausuran también la posibilidad de que surja algo que no sea ni capitalista ni comunista, porque, digamos, Getúlio Vargas en Brasil, Cárdenas en México, Alvarado en Perú, el propio peronismo, Ibáñez en Chile, ensayan de alguna manera una tercera posición, de alguna manera, ni por izquierda ni por derecha, como decía Torrijos, sino por Panamá, ni yanqui ni marxista, peronista. De alguna manera, esa síntesis, digamos, esa tercera posición que de alguna manera es digamos, en la década del 60 se habla, digamos, de la justicia, se escriben muchos libros ensayísticos, es el boom del revisionismo histórico, digamos, toda esa cuestión, digamos, de fundar en Occidente algo distinto que el liberalismo económico. Digamos, ¿qué se Un puede decir, digamos? nacionalismo, ¿no? Un Claro. nacionalismo que surge en la década del 30 y que después va a llevar entonces a esta posición, ¿no? En la iglesia pasó después del concilio, se reunieron 18 obispos, que se llama Declaración de los Obispos del Tercer Mundo, donde se habla de una iglesia, camino de austeridad, alejada de todo poder político, que vaya haciendo y asumiendo un compromiso con los más necesitados. Bueno, ese tercer mundo también tiene un gran abanico, ¿no? Un abanico muy grande.
que también no todos, por eso no todo el tercer mundo es igual, o sea, es una gran eh, mixtura de cosas, ¿no? Es un abanico, no mixtura, no me gusta la palabra mixtura, un abanico, ¿no? Tanto en la iglesia como en el poder político, ¿no? Porque también hay que decir que en América Latina algunos liderazgos luego son prácticamente dictatoriales por esto, ¿no? Por reafirmar cosas que después, o sea, la vida democrática en América Latina no es muy constante, ¿no? Hasta la década del 80. No es muy estable hasta la década del 80 del siglo XX, ¿no? Por eso surgen liderazgos así, ¿no? De alguna manera, claro, algunos teóricos políticos cuando dicen que bueno, los regímenes populares terminan cayendo en el autoritarismo para conservar las propias conquistas que tuvieron, de alguna manera. Cuando, digamos, la clase dominante también cuando da el vuelto con una violencia extrema, porque también no saben vincularse con la clase obrera, que también es una cosa muy importante. Hacia el final muere Pablo VI y después está Juan Pablo I, que dura muy poquito, y después viene Juan Pablo II. Juan Pablo II tiene un papado muy largo. ¿Qué se puede decir, digamos, de lo que, algunos, después, digamos, la historiografía de la izquierda lo santificó un poco más a Juan Pablo VI y le pegó más a Juan Pablo II, pero también, por Ah, ejemplo, no sabía. Juan Pablo II vino a la Argentina en el 82. 82 y 87, dos visitas. Sí, ¿Qué bueno, se puede decir? Juan Pablo II es un gran luchador, digamos, frente a un eh, gobierno sovietizado de Polonia, que sin embargo no puede discutir con la gran cantidad del catolicismo en Polonia, ¿no es cierto? Polonia siempre fiel, decía el dicho, ¿no es cierto? O sea, él va, los gobiernos construían edificios, barrios, y él como arzobispo allá de, ¿cómo era? Varsovia, ¿no? No, él no fue arzobispo de Varsovia, arzobispo de la segunda, bueno, Cracovia. Como arzobispo de Cracovia va a decir, yo necesito poner una capilla ahí en medio de ese barrio que ustedes construyeron. Entonces hay que construir una iglesia porque la gente necesita ir a misa. Bueno, un luchador así. Entonces es uno de los grandes, digamos así, líderes del siglo XX en cuanto a esa sovietización que se va desmoronando cada vez más, ¿no es cierto? En la década del 80, ¿no? Tiene vinculaciones con Solidaridad, Solidaridad con Valesa, que lo va a ver a la Claro, cárcel. claro. Dicho sea de paso, Valesa la famosa B de la victoria que usan los peronistas, usamos los peronistas, él la empezó a usar en Polonia en la década del 80. Los de Solidaridad, él le gustó cuando vio lo que pasaba en Argentina, no sé qué, y empezó a utilizar la B. Hay fotos de Valesa haciendo así. Sí, pero no sé si que la B esta era peronista exclusivamente, me parece que la B viene de otros lugares, pero bueno, puede ser, mira, yo no me ocupo de eso, pero perfecto. Bueno, Y para cerrar, última pregunta, a ver, sí. dos cositas. Después se genera, por ejemplo, el movimiento ecuménico por los derechos humanos, que no solamente va a tener acción en la dictadura, sino va a tener también acción en la década del 90. Un obispo muy conocido, bastante nombrado en la historiografía, inclusive en los documentales que se han hecho sobre la época, son Novak y Gesaine. ¿Qué se puede decir de ellos dos, de Novak y de Gesaine? Bueno, estamos en el contexto argentino, ¿no es cierto? Sí. Novak es un religioso del Verbo Divino que va entonces a ser nombrado obispo en el año 75, inaugurando una diócesis, la diócesis de Quilmes, ¿no? Y Monseñor Esaine es un salesiano que va entonces a ocuparse de la diócesis de Río Negro, ¿no es cierto? De Viedma se llamaba. En esa época era toda la provincia de Río Negro. Eh, bueno, son obispos comprometidos y que escucharon las voces de aquellos que se iban a quejar de que un hijo o la madre o la esposa habían desaparecido, ¿no? En la época de la dictadura.
Y esto va a traer entonces un gran eco que entonces ellos van a ir apoyando a estas asociaciones que van a ir haciendo emerger eh, esta grave persecución que se da en la dictadura militar, ¿no es cierto? Un plan de borrar gente que pudiera ser peligrosa, supuestamente, ¿no? Para los militares que veían comunistas por todos lados, ¿no? Que si había un tipo de barba que parecía medio marxista o del Che Guevara, ¿no? Bueno, esas cosas que son realmente eh, difíciles, ¿no? El episcopado tuvo también eh, varios, varios encuentros y cartas de reclamos a la Junta Militar, y había obispos que estaban convencidos de que eso tenían que seguirlo. Estos dos son los dos más importantes, ¿no es cierto? Pero muchos de estos obispos que están en esta época van a interceder muchas veces por sus feligreses, gente que venía, o los padres, o los esposos, o las esposas que venían a hablar, a tocar a la puerta de los obispados, a preguntar a ver si podían hacer algo, ¿no? Así que sí. De hecho, nosotros hemos compuesto una obra de 3 tomos que se llama La verdad los hará libres, que es un poco la respuesta de parte de la Iglesia de, de este tiempo, ¿no? De la violencia. Por eso se llama el libro, espera que lo agarro, La verdad los hará libres, la Iglesia Católica en la espiral de violencia en la Argentina, 1966-1983, ¿no? Este es el primer tomo. Bueno, recordar, por ejemplo, que Jorge Bergoglio tenía una amistad, una cercanía con Esther Balestino de Cariaga, una de las madres de Plaza de Mayo desaparecidas, y que después cuando Eve de Bonafini se reúne con Francisco en la residencia de Santa Marta, acá tengo la biografía de Eve, en la biografía de Eve está la foto de la reunión, acá está. Si se ve la foto de Eve con Francisco en la residencia de Santa Marta, en donde le agradece el rol que cumplió por el tema de Esther Valentino de Caridad, una mujer del grupo misionero. Dentro de las madres de Plaza de Mayo, de comisión directiva, hay, bueno, la línea fundadora y la línea que estuvo con Eve, le regaló el pañuelo a Jorge Novak. Hay madres que tenían una vinculación ecuménica, Lidia Galetti, Joshi Empelbaum, bueno, Claro, el propio Pérez Esquivel. claro. Bueno, Bueno, tenemos un montón de gente católica que fue desaparecida también, sacerdotes, religiosos, las monjas francesas, ¿no es cierto? También hay mucha gente comprometida con el trabajo social que no fue comprendida o creían que había violencia guerrillera allí, bueno, todo eso. Lo mismo en cuanto a los militares también estuvieron divididos en estas cosas, ¿no? Así que bueno, es el tema ese, ¿no? Es un tema muy difícil que también pudiera la iglesia haber hablado un poco más fuerte, sí, sí, eso hay que reconocerlo. Pero también pensemos que la iglesia fue la única que reconoció cuando otras instituciones u otras corporaciones hicieron mutis por el foro, mutis, de acuerdo a su situación frente a los hechos nefastos, ¿no? Que ocurrieron durante la dictadura militar. última pregunta, digamos, digamos, posterior, ya digamos, para finalizar. Sí, La Unión Soviética se cae como un piano de cola en el año 89 y a partir de ahí, bueno, el papado de Juan Pablo II termina en 2004-2005. ¿Qué se puede decir? Estoy agrupando papados que son distintos, pero de lo que sucede en la iglesia a partir de la década del 90, como, digamos, como el rol, por ejemplo, de Francisco, y con eso cerramos. mirá, son temas muy amplios, ¿no? Habría que estudiar un poco más.
A nivel histórico, bueno, el papado de Francisco es un papado histórico también porque va a, a responder a la época, va a tocar ciertos temas también que tanto en Europa como en el mundo más industrializado y progresista, digamos, lo tenían como una especie de, de- de sigilo, ¿no es cierto? Como es el tema de los migrantes, el fenómeno de los desplazados, El cambio eh, climático. no, el cambio climático, después el respeto por la gente mayor, el tema de la vida, cuántas cosas, ¿no? Mirá lo que fue la primera visita que el Papa Francisco hizo fuera del Vaticano fue a Lampedusa, ¿no es cierto? En un lugar donde llegaban los barcos o los botes o las canoas de gente africana o gente que estaba desplazada queriendo llegar a Europa para una vida mejor, ¿no es cierto? En esas cosas. Después el tema de la reforma de la iglesia que comenzó Benedicto XVI, sobre todo la Santa Sede, y la reforma también en la vida de la Iglesia, en los dicasterios romanos, una mayor apertura, digamos así, y en una mayor perspectiva más universal. Tengamos presente que es el primer papa latinoamericano, ¿no? No solo jesuita, el primer papa jesuita, sino el primer papa latinoamericano, que no es poca cosa, ¿no? Cómo la doctrina del concilio, que Bergoglio, cardenal, o primero sacerdote, después provincial, después obispo, después cardenal, va a llevar entonces a muchas novedades en el Vaticano, ¿no es cierto? Al principio no fue muy bien entendido los propósitos de Francisco, ¿no es cierto? Pero después se fueron asumiendo, ¿no? Ya lo había empezado Benedicto XVI, ¿no? Eso hay que sacarse el sombrero también por el Papa alemán, ¿no? Fue teólogo perito en Bueno, el Concilio Vaticano II. Benedicto, sí, Claro. sí. Bueno, Bueno,